Em, si recuerdan o como recuerdan, el tema de esta última charla sería como el caso colombiano. Entonces, parecido a las anteriores, haré un recorrido como por una cronología de practicantes del paisaje, en este caso ahora colombiano, y que igual están enlazados de alguna forma con los movimientos internacionales. Entonces, dentro de eso, digamos que hay partes y artistas, seleccioné algunos artistas y muchos otros los obvié también, porque serían como formas de repetición de las formas europeas. Entonces, ahorita pues vamos a empezar desde el principio hablando. Entonces voy a ponerles, hice un solo carril de fotografías, en este caso, entonces voy a ponerles y comenzamos a hablar sobre ellas, ¿sí? Entonces, denme un segundo aquí. Bueno, entonces digamos que fuimos descubiertos, conquistados, colonizados, ya casi llegando al año 1500, ¿no? Fue 1495, no sé, hace mucho que hice la primaria, entonces no recuerdo bien esa fecha. Pero es más o menos la fecha en que es el descubrimiento de América y tal. Entonces, la primera pintura que se hizo sobre las Américas, digan, bueno, si ustedes recuerdan, la pintura se usó como una forma de mostrar el mundo, ¿sí? Eh, y tiene que ver, el descubrimiento de América causa un impacto en la forma del paisaje y el paisaje empieza a ser usado en unión con la ciencia y la descripción. Entonces, muchos de los paisajes iniciales se hacían a partir de narraciones de exploradores que venían a la colonia y decían que veían y se lo contaban a pintores y ellos trataban de interpretarlo, ¿sí? ¿Eso para qué se empezó a usar el paisaje? Se usó durante mucho tiempo, como una forma de conocer cuáles eran los terrenos, los nuevos feudos, las nuevas tierras que pertenecían a la corona, sobre todo la española, que era la más grande, pues después pues también los ingleses hicieron su parte y Portugal en Brasil. Entonces, el recorrido de paisaje era una forma de, de mostrar de qué eran dueños, ¿sí? Y conocer. Entonces, había como muchas exploraciones en ese sentido. Entonces, esta pintura es de un Jan Mosterf de 1535, realizado en la forma en que les digo. El tipo no vino, entonces les decían, allá la cosa es así, así, y ellos trataban de interpretar, pero ellos conocían era el paisaje europeo y la forma del paisaje europeo, ¿sí? No lo que se iban a encontrar aquí en el trópico. Entonces podemos ver, este cuadro es muy interesante porque hay muchas escenas, además fue un golpe digamos, la civilización occidental europea, porque en estas pinturas se hicieron mucho a partir de las narraciones de cómo se abusaba de los indígenas acá, ¿es decir? Pero entonces, como ellos no quedan como indígenas, los hacían como si fueran europeos, blanquitos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este señor encerrado en su esta de paja, pero pues quién la conocía. Entonces todos los indígenas pues desnudos, pero blanquitos, barbudos, ¿sí? Muy parecen los apóstoles. Entonces muestran en los diferentes abusos que hay de parte de los conquistadores, eh, ¿sí? Desnudos, pero a la manera occidental. Las ovejas, pues miren, esas ovejas parecen muy de Fran Castel, o sea, las hojas, todo, pues no correspondían a la vegetación que había aquí, ¿sí? Pero era el paisaje que pues, de aquí trataban de hacer un monito. Entonces estos árboles secos, pues nosotros sabemos que aquí lo que hay es vegetación, encontrar árboles secos así. Aunque pues bueno, ahí se pone hachazos y cortadas.
ovejitas, corderos, ¿no? ¿Recuerdan? Bogotá el año pasado hubo una exposición muy buena que trajeron un cordero de uno de los pintores más importantes de la historia. Entonces mire el tipo de selva que hacían y eso, ¿no? Entonces digamos eso fue como un primer acercamiento a paisaje. Luego causó mucho revuelo esta pintura. Estos, pues por lo que narraba, pero pues no correspondía a la realidad en el término de cómo, por ejemplo, vaquitas, entonces las vacas fueron importadas, ¿no? O sea, no son de aquí, son de la India. Eh, bueno, después, esta era la forma en que usaban para la pintura. Este se llama cuadro de la historia natural y civil y geográfico del Reino del Perú. Eh, por ejemplo, nosotros supuestamente existe el virreinato de la Nueva Granada, pero realmente no, eso fue una división política que se hizo después porque realmente era una aduana. Bogotá era un lugar donde llegaba la gente que venía del virreinato de Caracas y iba para el de Perú, ¿sí? Y con el tiempo pues vieron la necesidad, se iba creciendo de decirle virreinato, pero no tuvo las cualidades que tenían de virreinato esos lugares. Entonces eso ha causado como mucho atraso en los procesos que se dieron en Colombia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted en Colombia uno no encuentra un palacio renacentista, pero sí los encuentra en Perú y en Caracas y otras cosas que vamos a ir hablando. Entonces, digamos, se usaba el arte, esto lo llamaban ilustración, ¿sí? Para ilustrar, entonces era ciencia ilustrada, para ilustrar a partir de dibujos cómo eran las cosas. Entonces, en esta pintura vemos cómo hay pajaritos, hay los diferentes eh, etnias, los indígenas, cómo son, ¿sí? Para describir. Eh, textos porque también se hacía eso, se describía, ¿sí? Escrito, entonces era una cosa científica. A este lado pues vemos que ya son como los criollos, los españoles, ya no son los indígenas que están a este lado. Entonces también vemos los diferentes animales, cómo se hacían estudios y descripciones de ellos y los lugares donde se hacía. Entonces, este es bien interesante en ese sentido. Cuadro de historia natural, esto es de 1799. Ahí vamos avanzando. Eh, entonces, después, pasado otro tiempo, aparece un señor llamado Humboldt. Y lo que se hacía era la misma estructura. Entonces, este es el Chimborazo. Es un volcán, también ahí cerquita donde estábamos viendo ahorita, donde Humboldt, o de los pintores que él llevaba, europeos, entonces hacían pues la descripción de lo que veían, en este caso el volcán del Chimborazo, un nevado, eh, y se describían muchas cosas. Ven ahí los textos y aquí tablas explicativas de todos los descubrimientos, porque lo que se hacía era un recuento, una descripción de todo lo que había. El mismo sigue siendo el mismo sentido. Saber de qué son dueños y qué puede ser explotado. O sea, eso tenía un ánimo bastante comercial, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven que el coltán es famoso hace unos años, lo usan para hacer los celulares, pero esa gente tiene el coltán hace 200 años o más, ¿sí? Se dice que en Villavicencio, en esta región de los llanos, esa era una de las funciones que estaban haciendo los jesuitas y por eso también fueron expulsados. Ellos lo que hacían era minería para estar clasificando especies y minerales para ver en el futuro cómo les sacaban provecho, ¿sí? Entonces, lo que había era un afán de progreso científico, pero se sentían identificados con el paisaje, ¿sí? Les parecía que el paisaje era la forma de mostrar eso porque la ciencia sola o la descripción en letras no permitía eh, mostrar todo. Entonces uno, por ejemplo, puede encontrar frases de Humboldt a eso. Entonces, por ejemplo, aquí, ahí pueden leer, también les voy a leer.
Los hechos geográficos, naturales y humanos dejan huellas en la superficie terrestre, configuran un conjunto de formas y de signos, una especie de escritura que el conocimiento geográfico debe saber mirar, es decir, debe saber leer e interpretar. A qué se decía esto? Más abajo dice, la razón de esta afirmación es que absolutamente ningún paisaje permanecería ya inmóvil, ya que no solo cambian los paisajes, sino también el ojo que los mira. O sea, ellos como científicos y el gusto por el arte o usar el arte como una herramienta científica, también se daban cuenta que el paisaje ya no era, digamos, como el de Flandes, que lo veíamos, lo se reproduce tal cual, y ni era simbólico, sino que dependía de quién lo mirara. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la carga cultural de cada persona que lo ve. ¿Sí? Digamos, los paisajes los veían los europeos de una forma, nunca lo habían visto, muy distinto al que estaba acá. Pero además, el que venía de afuera venía con un afán de encontrar algo que le sirviera para seguir siendo un imperio. O sea, todo esto tenía que ver con razones económicas. ¿Sí? Y descubrir y descubrir y descubrir. Entonces, en ese sentido, digamos, el ojo no es inocente. ¿Sí? Humboldt, digamos, Humboldt habla en algún momento de Arce y Ceballos, que es como el pintor de la colonia más famosa en Colombia. Algunos dicen, no, pero el man estuvo, no pudo ser que solo estudió aquí sin haber visto a los europeos, que somos los que sabemos todo, pero pues tuvo un maestro español. Entonces, una de las cosas que dicen que tuvo equivocación Humboldt es que había una superioridad o la idea de una superioridad de raza. ¿Sí? Finalmente es una cosa de segregación, entonces no confiaba en los pintores locales, sino traían de España, o traían de Europa, porque además Humboldt no era español, era de Hungría. Eh, Criaba en los mejores colegios, casi todos los artistas o estos han pasado por esas cosas. Vienen de muy buenas familias, tienen una educación de primera, entonces este man estudiaba en la corte, bla, 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 fue patrocinado inicialmente por el Kaiser, bueno, el de Alemania, otra vez por el de Hungría, otro por otro rey. Cuando viene a las Américas, se va a España, están la guerra con Napoleón, entonces un viaje que va a ser hecho patrocinado por el Reino de por Francia, entonces se malogra porque los fondos se van a la guerra, entonces termina yendo a España y allá puede ser relacionado con el embajador de Hungría, entonces le hacen pues como toda la vuelta y le consiguen los permisos para venir aquí, ¿sí? Y llega a esta tierra en 1801. Se va años después, entonces entra por el Orinoco, eh, llega al Guaviare, da vuelticas por ahí, sale de nuevo, entra o sea, sale casi por ahí mismo y entra bueno, creo que va hasta Perú, vuelve, entra, sale y vuelve y entra por Cartagena y de Cartagena sí va a hacer la vuelta a Bogotá y después entonces resulta yéndose a Estados Unidos y va a Cuba y va a muchos lados. Entonces la época en que está aquí es como de 1801 a 1804. Y pues aquí vemos como los paisajes del Salto de Tequendama, ¿sí? Entonces era lo que buscaban era descripción, dice ya una descripción más real, acuarelita, paso del Quindío, la cascada de Río Vinagre. Entonces aquí vemos, es muy exacto a como lo que podemos ver ahora, ¿no? Esta sí es una vegetación que identificamos como nuestra. Y pues se suponía que el artista también podría transmitir la emoción,
Entonces, bueno, llegamos a otro punto, años después, muchos años después, eh, está la comisión coreográfica, ¿sí? Entonces, la comisión coreográfica fue un intento en el mismo sentido, de ver qué tenemos, para saber cómo lo aprovechamos, pero ya somos nación, ¿no? Entonces hacen el mismo ejercicio para narrar todos los terrenos que tenemos, entonces se hace una vuelta con eso, se recorre y se empiezan a hacer pinturas sobre lo que... Entonces vemos, por ejemplo, esta provincia de Popayán. Entonces ahí habían unos tipos. Uno era, ahí vemos cosas que pasan en Colombia desde siempre. Entonces uno era un coronel del ejército. Entonces el man le gustaba hacer acuarelas, pintar, entonces fue parte de la comisión. Y Agustín Codazzi fue el encargado de la comisión, pues que era otro general. Entonces vemos esto ahí sí como la calidad de la obra, ¿no? Muy distinta a la que vimos anteriormente de unos pintores más. Entonces digamos, sí, coronel le gusta pintar, autodidacta, entonces ahí lo meten. Entonces vemos una cosa muy, sí, descriptiva, la misma idea, pero ahora es nacional. Entonces la comisión coreográfica tiene la particularidad que es nacionalista, ¿sí? Quiere mostrar que somos como nación, descubrir que somos como nación. Eh, Antes, digamos, en Humboldt y sus paseos y lo que hizo toda esta gente era para saber que había una cosa de aprovechar, y aquí ya en la comisión coreográfica cambia el concepto, porque ya se trata es de crear un espíritu nacionalista. Entonces, pues, además lo hace el ejército, ¿no? Mire esas, muy distintos estas cascadas a las que vimos anteriormente. Pero, aún así, de todas formas, sí habían, los otros dos personas eran artistas que habían sido formados en Europa. Entonces, vamos a ver más adelante que hay unas mejores referencias a esto. Provincia de Pasto. Que es lo que tiene encima, Cocos, en Caquetá, pues, recorrían por todo lado. Entonces ya desde ese tiempo, ¿esto dónde creen que es? Esto es lo que llaman las piedras de Tunja. O sea, en las piedras de Tunja ya habían petroglifos. ¿Mm? No sé si todavía sean visibles. Antes de que preguntara ya lo había identificado, Ufaca. ¿Cómo, Máster? No, que yo me quedé ahí en esas piedras. Bueno, entonces, digamos, este era uno de los extranjeros que vino aquí, se llamaba Henry Price, se crió en Europa, o sea, estudió arte en Europa, vino aquí, algunas cosas ya políticas, ¿sí? Entonces termina aquí siendo cónsul y parte de la comisión coreográfica. Entonces sí vemos la calidad es muy distinta a la que vimos anterior del coronel. Río Negro, dibujos, brazo del río Pon, Santa Rosa de Osos en Antioquia, unas acuarelas de mucha calidad, ¿no?
Y el otro personaje es Carmelo Fernández. Déjenme mirar aquí. Sí, también es bastante bueno, bastante buena, digamos, a nivel de descripción, ¿sí? de la naturaleza. Otra más de Carmelo Fernández, el tercer, pues, dibujante o pintor de la comisión coreográfica. Pero uno lo que más encuentra es del coronel. ¿Sí? Ya esto, no seguro si es Pamplona o... Igual ya vemos unos estilos ahí, estas decisiones que tienen que ver con la escuela europea del punto de vista bajo, el horizonte bajo y un gran espacio de cielo. Entonces, de ahí de la comisión coreográfica llegamos a la creación de la Escuela de Artes, por fin en el país, con mucho tiempo de diferencia. Entonces, vienen dos tipos, Luis de los Llanos y Andrés de Santa María, formados también en Europa. Entonces, Luis de los Llanos fue el primer director de artes de la universidad que se abrió en la escuela, bueno, que es ahorita la Universidad Nacional. Se abrió la Escuela de Bellas Artes, o se llamaba en ese tiempo ahí, por, como dice ahí, oficios de Alberto Urdaneta y del artista mexicano Felipe Santiago Gutiérrez. Y decían parte de ese nacionalismo que era importante que estuviera la cátedra de paisaje. Entonces la primera persona que dio eso fue Luis de los Llanos. ¿Bien? Es una pintura muy impresionista. ¿Sí? Él estuvo un tiempo muy bueno. Quebrada. Este ya es páramo. Entonces resulta que no hay. ¿Qué pasó? Que no hay. Hay uno que se me escapa. Bueno, entonces, después de Luis de los Páramos, digamos que dicen que iba el paisaje como en buen camino. Y resulta que aparece, el tipo no puede seguir dando clases, o algo así. Entonces toma la clase de paisaje Andrés de Santa María. Andrés de Santa María, pues, es un pintor nacido en Colombia, pero madre extranjera, entonces, y además vinculados con la realeza. Entonces él se va, él estudia afuera, vuelve, pero viene con la, decía mi maestro de historia, la tiene con la onda del, del impresionismo. Entonces las obras de Santa María son muy impresionistas y entonces da como, dicen ahí como al traste la, el avance del paisaje, porque entonces empieza a enseñarse la forma de él. Entonces, alumnos de la, de producto de ese primer, de la creación de la Escuela de Artes y de la asignatura del paisaje, nace lo que se llama los pintores de la sabana. Entonces, dentro de los pintores de la sabana, uno de los más importantes es Páramo. ¿Sí? Y Páramo decía, el paisaje es una orquesta en la que todo se ha de tocar al tiempo bajo una misma batuta para lograr la vibración del aire. Entonces, resulta que, ¿por qué referencia a Páramo? Críticos de la época y otras dicen que la importancia de Páramo es que deja de ser descriptivo, de poner la vaquita, la gallinita, y se concentra como en algo más personal, ¿sí? En mostrar como la emoción y diferentes cosas que hay, y entonces que tiene, digamos, nivel de artista, porque es un artista que toma decisiones, que está sentando una posición sobre lo que a él le interesa, está creando pinturas y no simplemente haciendo registros de lo que están viendo, ¿sí?
Entonces, otra de páramo, más de páramo, páramo, páramo. Este, es que se me fue, es que era antes. Este es Andrés de Santa María. Si lo ven, es muy impresionista. Entonces, lo que decían con el impresionismo cuando vimos esa charla, no ve usted los límites, no ve las formas. Entonces, digamos, ahí por eso consideran algunos que el paisaje pues, en forma académica no se pudo seguir desarrollando. Retrato de María Mancini, eh, una interpretación de las segadoras de ¿sí? eh, entonces, Santa María pues fue profesor de páramo igual que Luis y él se va de Colombia, muere por allá donde es él. Tiene una relación de aquí con Villavicencio. Ellos eran las nietos, su nieta algo dueña de una finca como donde es Porfía, cerca ahí, que invadieron, ¿no? Entonces hay una historia, eh, me contó una vez un curador, bueno, un montajista del ministerio que llegó para un salón regional en el 2002, buscando esta familia porque eran descendientes de Santa María y tenían una finquita allá al lado de lo que es Porfía y ellos pues tenían unas pinturas allá afuera y nadie les paraba bolas y estaban en una muy mala situación y de pronto apareció gente del Museo Nacional y les compró esas pinturitas por millones de dólares, creo que una la compró como en 2 millones. Y ellos no sabían ni idea y esas pinturas las estaban pues ahí como dicen cagando las palomas, los chimilás, se las robaba la gente ahí pues de la invasión reciente de Porfía. Eh, pues ya después cuando yo diga sí, y esos son de apellido Bochel. Entonces, pues ya vendieron unas pinturas de esas que van con otra. Entonces este tipo que vino del ministerio venía buscándolos para ver si tenían más pinturas. Entonces, pues pinturas de los llanos no tenía, pero... Ah, es que quedó metido al medio, pues que se me descuadró esto. Bueno, entonces dentro de los pintores de la sabana también está Ricardo Gómez Campuzano. ¿Mm? Bello, ¿no? Ricardo Gómez Campuzano tienen como un museo en Bogotá, la manejaba la hija. Es pintora también, maestro la conoce, se pusieron juntos. Bueno, después de Campuzano, entonces viene Ariza. ¿Sí? Gonzalo Ariza sí es más, tienen como un poquito a poquito, y Gonzalo Ariza decía lo siguiente. Mystic, 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 misteriosus, son términos que se usarían con facilidad para describir cualquiera de las fantásticas vistas que se observan al descender de la sabana de Bogotá. La intensa evaporación de los valles de tierra caliente levanta el vapor convertido en nubes que penetran, casi a ras de tierra, por los boquerones, es la nuboselva y entre la niebla se descuelgan los antiguos caminos de herradura que construyeron los indígenas. Cuando predominan los vientos húmedos del Tequendama, el paisaje se disuelve en formas infinitas dentro de una atmósfera plateada en que todo parece flotar. Unos minutos después las formas recobran su nitidez con el brillo del sol. A la increíble belleza de esa región debo muchos de mis paisajes. Gonzalo Ariza es diferente a los otros pintores en un asunto. Por ejemplo, es Noche de Luna en Faca. Eh, Antes, una suerte que ya no tenemos ahora, casi que uno de estudiar artes le garantizaba una beca en el extranjero pagada por el gobierno. ¿Sí? Al menos los egresados de la Nacional sí iban becados, así de estudiar, pues todos mis maestros fueron becados, por eso se fueron. Ya eso se acabó, hace muchísimo. Entonces los becaban para estudiar en el extranjero maestría.
y Gonzalo Ariza pues no fue la excepción, pero el contrario a lo que hacían la mayoría, que era irse para Europa, en esa época pues él decidió irse para la China. ¿Mm? Entonces su forma de ver la pintura era distinta a la occidental y se sintió muy bien allá porque además sintió que estaba en el lugar adecuado, que era lo que él buscaba. Entonces una particularidad que tiene Ariza es que él sí registra las horas, ¿sí? Básicamente, si ustedes recuerdan, las otras pinturas casi todas parecen al mediodía o son de noche o un amanecer, pero no, pero en el caso de Ariza él sí mostraba la bruma, los cambios de temperatura, de hora. Entonces digamos que esa es como importancia de Ariza, su obra hace parte del MoMA, el Museo de Arte de Nueva York. Fue famoso porque tuvo muchos problemas con Marta Traba, porque Marta Traba desdeñaba nuestra forma de arte porque estaba en la idea del arte moderno y decía que esto no era arte moderno. Ariza se cansó de eso y se terminó yendo. Entonces, vea, esto es una belleza. Y observen que son pinturas y parecen acuareladas, son pintas muy delgado. Así que claramente uno ve la luz como entra, pues no es la pintura, por ejemplo, sin ir tan lejos. Vea, ¿sí? ¿Eso qué hora es? ¿Ah? Y esta se llama Cerrillos del Chocó. Esta que sí es una acuarela, nubes bajas, esa delicadeza. Bella, ¿no? Entonces, bueno, luego viene otro artista que se llama Mañenat, Agnenak, también de la Nacional. El actual, el actual como uno de los asesores de cultura del actual presidente es el hijo, el arquitecto, Santiago Trujillo. Será Santiago Trujillo Mañana. Eh, yo hice una investigación de mañana en la universidad, nos pedían buscar un pintor que nos gustara, un artista y entrevistarlo. Lastimosamente el maestro en esos días ya estaba muy enfermo, entonces el hijo me facilitó una documentación por fax en ese tiempo. No pude entrevistarlo, pero leí mucho de él. Entonces, pues solo voy a mostrar paisajes, me interesaba mucho lo de él. Y a nivel de paisaje, él le interesaba, o sea, él le interesaba mucho Cézanne. ¿Sí? Si nosotros vemos este paisaje, tiene similitudes con Cézanne. Hay una búsqueda de planos, cortes. ¿Sí? Hace unos años en Bogotá el hijo, entonces hizo en fotografía, tomó fotos de los mismos lugares donde el papá hizo las pinturas actualmente y se hicieron un catálogo con eso, de las fotos del hijo y las pinturas del papá, mostrando el cambio. Entonces también fue uno de los primeros pintores que empezó a registrar la cosa urbana, paisaje urbano llamaban, aunque pues había mucha montaña aún. Esto fue para un cumpleaños de Bogotá, le encargaron un afiche, en el tiempo pues los afiches eran pintados también, ¿no? Decisiones como el cielo azul. Entonces uno ve que estos artistas pues tienen toda la información de las diferentes formas que ha habido en el arte, formas de pintar. Uno sabe que efectivamente la montaña no es amarilla, pero está amarilla y está azul,
Entonces hay una cosa de búsqueda de contrastes, pero también nos parece real, ¿sí? O sea, nosotros no consideramos que sea real. Está la cosa de las sombras, ¿sí? Que también lo vimos en un impresionista. Entonces, de ahí, pues está Obregón. Obregón también es un artista muy famoso, hizo unos paisajes, se llama Paisaje Amarillo, y pues él le tenía como velocidad a sus pinturas. Habitualmente hacía como un fondo suave, o sea, delgado, más bien delgado al fondo, y al primer plano hacía pues las formas, ¿no? Entonces, digamos, muchas veces el paisaje era como el fondo de algo, ¿sí? Y estaba pues inscrito en lo contemporáneo, y según Marta Traba, la que peleaba con Ariza, decía que es el primer pintor moderno colombiano. Entonces, sobre Obregón, pues lo mismo, hijo de Pedro Obregón, eh, así pues para ponerle chiquito, el apellido o la familia completa Santo Domingo es Santo Domingo Obregón, ¿sí? Entonces él le interesaba pintar, o sea, él no, como lo mismo, eh, pues lo educaron en Europa, estudió en Inglaterra, estudió en Francia, hasta de cónsul como de 18 años, eh, y no encontraba qué hacer. Entonces, el papá lo ponía en varias cosas a ver si le pegaba alguna, y entonces tuvo un encuentro, que en palabras de él se los voy a leer. Tenía 18 años, era un tipo lleno de tendencias, de ansiedades, de tensiones. Me fui al Catatumbo, donde se abrían las petroleras, a manejar camiones de 20 toneladas. Abismos de 4 kilómetros llenos de magia y misterio. Carajo, eso pone a pintar a cualquiera. Entonces, cuando volvió a la casa, le dijo el papá, bueno, ¿y qué? ¿Sí le vio a la industria petrolera? ¿Va a ser ahí? Y él dijo, no, ya sé qué voy a hacer. Que el papá le preguntaba eso desde siempre. ¿Tú qué vas a hacer, Alejandro? Entonces dijo, voy a ser pintor. Pero seguro, sí, voy a ser pintor. Quiero mostrar eso que está ahí. Entonces el papá se lo lleva para Boston y se lo presenta al curador del Museo de Arte de Boston. El tipo le hace una prueba y le dice, no, este no tiene talento, no sirve para artista. Entonces digamos que ahí se hace un cambio y empieza como una leyenda, porque dice, no, entonces va a estudiar con los niños. Pero vea, Obregón nunca había pintado antes. Pues sí, claramente iba a estar rajado donde fuera. Pues no sabía nada de arte. Iba a los 18 años porque quería ser pintor. Entonces, ¿qué estudió con los niños? Sí, se metió a un curso ahí en el Museo de Boston a los niños, y que los chistes también que decían los niños y el señor Obregón. Y después, entonces, al verlo ahí, a los 2 meses, lo ve el curador y le dice, ¿le interesa aprender? Sí, entonces lo inscribe en la escuela, en el museo, a aprender en serio arte, ¿sí? No fue que aprendió con niños y eso lo volvió un genio, no. Estudió pintura, y estudió pintura en Estados Unidos. Em, entonces él hace estas varias obras, se llama Santa Marta, Obregón. Entonces él tenía una idea acerca de la pintura. Cézanne hablaba del motivo, y hay como algo similar. Dice, un tema comienza con una curiosidad, después le metes trabajo a la curiosidad y se te vuelve obsesión, y de ahí es de donde sale siempre buena pintura, pero no por mucho tiempo, con un solo tema. Y entonces, a cortar, hay tanto que ver. O sea, eh, entonces Obregón elegía un tema, algo lo llamaba, y buscaba crear tensiones, crear contrastes, deslumbrar. Decía, solo ver, mostrar lo que hay no sirve, hay que uno tiene que deslumbrar al espectador, hay que impactarlo. Entonces cogía un tema, lo exploraba, le daba. También decía que no, pues él llegaba con una idea, pero a la hora de ponerse a pintar, pues se liberaba. Porque en arte, pues como estoy de acuerdo, eh,
El arte pictórico pues no puede ser descrito con palabras ni con letras, ¿sí? Es la pintura y hay que verla, entonces uno puede tener una idea y hacerlo de la idea es que tiene mental en la cabeza en palabras, sino ya cuando uno se enfrenta con la pintura empieza a tomar decisiones, ¿sí? Entonces Obregón dice que así lo hacía y ya cuando sentía que no daba más pues buscaba otro tema. Este se llama Volcán número 5. La escogí porque pues recuerda algo del Vesubio y de estas pinturas que vimos antes de los románticos. Igual en el paisaje vamos a encontrar que siempre están muy influenciados por el espíritu romántico y el arte romántico. Se llama Detalles de un océano. Yo aquí sí veo las olas. Yo no sé ustedes, pero yo sí veo pues olas. ¿Sí? Ya con el título, ¿no? Cuando la vi inicialmente, ay no, otra barracuda. ¿Qué es? Pero pues se llama Detalles de un océano, aunque sí, uno puede ver aquí los pececitos, pero sí se da una sensación de movimiento del agua, el cielo rojo, atardecer, amanecer, y escogí esta que no la tienen clasificada en, en paisaje, pero es una obra icónica de Alejandro Obregón llamada Violencia. Entonces se supone que esta mujer embarazada, muerta, que hicieron un aborto, mataron, tiraron ahí en ese paisaje muy surrealista, ¿sí? Largos, es colombiano. Entonces, en esta pintura, cuando hicieron la exposición Violencia hace 20 años en el Museo de Arte Moderno, esta obra era como la, la presentación de esa exposición, La violencia de Alejandro Obregón, que es muy distinta a todo lo otro que veíamos, una obra que da cercenada, no tiene brazos. De todas formas, los artistas, pues de todas formas Alejandro Obregón era un crítico, era crítica con la obra. Y entonces ahora damos un salto así, a épocas actuales. Eh, este señor, este señor se llama Abel Rodríguez, es un indígena de la Chorrera Amazonas, ya señor, se volvió famoso hace unos años porque, bueno, él en el Amazonas, como indígena, conoce la vegetación y los árboles y los animales como son. Entonces empezaron a contratar las ONG ambientales para que les hiciera dibujos o pinturas de la botánica y de los animales del Amazonas, ¿sí? Encuentran ellos que las descripciones que él hace son más exactas que otras formas. Por ejemplo, se toma una foto, pero cómo separa el árbol de todo eso. Claro, aquí claro, vemos claramente eh, cómo son las hojitas, las alturas, ¿sí? Entonces después, para algún salón, una cosa artística, lo descubren por ahí y lo meten al mundo del arte. Pero pues es en la misma idea que empezamos con la comisión coreográfica y con Humboldt y el arte y con la ilustrativo, eh, el arte y la ilustración, que se describe exactamente lo que hay. ¿Sí? Yo no soy botánico, no soy biólogo, pero según ellos esto está bien hecho. ¿Sí? Entonces, pues, aquí hay más selvas. Estos son grandes, son gigantes, no son pequeños, yo los he visto, son grandes. Entonces ahí está cada especie, entonces el tipo puede decirle cómo se llama esta matica, cómo se llama la otra, cómo es la hoja, qué animales hay ahí, todo eso, que comen, vea, eso es del 2019. Entonces aquí hay unos que escogí más cortos. Y vean este
la ceiba, y cómo él da la escala. Miren los animalitos ahí y están en la escala en cuanto a ese árbol. ¿Sí? Digo, según los biólogos, Tani, es muy exacto. ¿Mm? Y si uno se va aquí al parque infantil, hay una ceiba grande y bueno, en el parque central hay otra que está secando, hay otras por el Villado, sí, son así. Entonces, y él las conoce de memoria. Entonces, lleva años en ese trabajo. Producto de ese trabajo le dieron un Príncipe Claus, que es un premio internacional. Imagino que en conservación, no fue en arte. Y bueno, para terminar, entonces, otro tipo de paisaje que tiene que ver con la realidad actual, pero también con la denuncia. Entonces, este señor se llama Zair García. Yo estudié con Zair, entonces conozco como bien el cuento de él. Y pues por un lado muestra la realidad de donde nació, eh, en Magdalena, y pues el hermano de él lo mataron, cilindro bomba, creo. Entonces, en su obra muestra cómo está la ciudad, pero también hay una denuncia ahí cerrada, ¿no? Digo, velada. Entonces, en Zaire vemos paisajes del río, es como lo ha hecho bastante. Tiene otro tipo de obras, ¿no? Entonces, esto, vemos plataneras, pero en las plataneras suceden muchas cosas, ¿no? O recuerden la masacre de las bananeras. Entonces, él usa, no sé si sería la palabra un artilugio, una técnica, él lo hacía desde comenzó en este tipo de obras y empezó a usar, en vez de aceite de linaza, aceite de petróleo, para referirse a la explotación de petróleo en Barranca Bermeja, que es cerca de donde era él, donde es, y la violencia que ha causado. Pero luego además le mete otro material extraño. Este plano que ustedes ven al fondo, ese color que tiene el cielo y tiene el río, no es pintado. Eso es acero inoxidable de colores. Este creo que es dorado. Entonces, esto es óleo, que son las vegetaciones, son óleo, pero lo que ustedes ven de un solo plano es el fondo, que es acero. Lo mismo acá. Entonces, esto hizo parte después de una exposición que llamaron República Banana. Lo han escuchado, imagino, varias veces, ¿sí? República Bananera, como se ve. Entonces, estos brillos que ustedes ven en ese gris, ese es el brillo natural del aluminio, ¿no? Del acero sobre el que pinta. Bueno, parece que eso era todo. ¿Láminas? Ah, sí. Listo. Ahí, digamos, hicimos, que digo, un recorrido rápido y amplio eh, sobre algunos, no iconos, sino algunos momentos de la historia del paisaje en Colombia y de cómo ha cambiado, ¿sí? Y algunos ejemplos locales. Actualmente se está volviendo a hacer mucho paisaje. Hace poco en la galería de Adrián Ibáñez hicieron una exposición de paisajes. Ahorita el museo me parece que también está haciendo una. Y pues de pronto tenga que ver con ese mismo ánimo de la comisión coreográfica, que es mostrar una, un nacionalismo, ¿sí? Hace años, cuando se acabó el tema de la violencia, porque hubo el proceso de paz con Santos, entonces mucho artista se volcó a lo vegetal, a lo ecológico.
Entonces uno empezó a ver exposiciones de ese tipo, una en la Universidad Nacional llamada Selva Natura, algo así. Participaron pues varios artistas, pero más instalaciones y este señor Abel, ¿sí? Un árbol ahí como pintado como de 3 metros por 5. Y bueno, ¿cómo la vieron? ¿Cómo les pareció? Ah, ya vi que tenía por aquí un mensaje, pero como estaba compartiendo pantalla, siendo que sí se escucha. ¿Cuál les gustó más? Bueno, buenas noches. A mí me pareció muy interesante lo del proceso como de la colonización, o sea, la conquista, la colonización y ya como la expresión propia del territorio, como esa idea de ese paisaje fantástico, o sea, de cómo desde imaginar esa idea y finalmente, pues bueno, obviamente todos los discursos y todas las creaciones, pues no hablan en sí tanto de lo que hay afuera, sino realmente de quien imagina, o sea, lo que se cuenta más es el imaginario de las personas y pues en ese caso es muy evidente como esa línea y pues ver cómo esa transición de esa representación de lo que se supone que es americano o que es de este territorio y cómo ese lenguaje se va transformando pues a través de diferentes exponentes y pues ya empieza a tomar un cariz más tropical, ¿no? O sea, pues desde la forma, desde el color, desde el lenguaje mismo de la pintura y pues obviamente también desde los discursos. Entonces pues creo que, o sea, la transición histórica, verla así pues ya a nivel visual, me pareció bastante enriquecedora. Sí, ahí se menciona que, digamos, el descubrimiento de América cambió el mundo. Y en arte, pues claro que lo cambió, porque digamos, antes había una idea de cómo era. O sea, si vamos antes de que encontraran a los chinos, Europa pensaba que ellos eran el mundo, ¿sí? Después con a los chinos, wow, después, es más, como les decía en una charla anterior, en algún momento pensaron decir que los chinos no eran hijos de Dios, que eran muy distintos, ¿sí? Para evitarse el problema de, pues, de dónde nacieron, porque tienen los ojos rasgados, porque son amarillos, porque y no son como nosotros y todos somos hechos a imagen de Dios. Y pues el descubrimiento de América más, digamos, en sentido de arte, porque eh, cambió todo. Entonces, nuevos animales, nuevas razas de personas, nuevos paisajes, nuevos. Entonces decían, el europeo viene a narrar la exuberancia, pero el que es de acá, pues para que el de aquí no haya asombro, porque ya la conoce, ¿sí? Vive con ella todos los días. Entonces decían que ese fue uno de los errores de Humboldt porque nunca quiso pues ver como los artistas locales y se traía de Europa porque ellos sabían cómo era, cómo debía ser pintado. Eh, y bueno, pues ha corrido mucha agua debajo del río. Eh, entonces sí, es bien interesante. A mí cómo vuelven al... Yo, por ejemplo, no mencioné muchos artistas porque no, que entonces ya muchos empezaron a hacer como fobismo, como otra línea, entonces como busqué unos que fueran así como, que tenían otra mirada, como Ariza, como Páramo, que fue, decía, considerado como el más artista de los que habían en esa época. Mañenat, que era pues bien interesante, y su cosa de buscar como, como los planos de color, a los Cézanne, y pues Mañenat tenía otra cosa, recuerdo haber leído, y es que tenía memoria fotográfica, entonces le quedaba muy fácil pues hacerlo, pero hizo mucha obra. Bueno, algo más que decir? Aura y Carolina, que como que las vi por ahí, como que llegó tarde, ya se acabó Carolina a las 7.
¿Mm? Ahora igual. Tengo un adelanto de hora Profe, por señora. mesa activa. ¿Sí me escucha ahí? ¿Sí me Sí, escucha ahí? sí. Sí. Pues muy interesante, profe, porque creo que dentro del recorrido que hicimos en la escuela, esta parte pues no la alcanzamos a abordar por tiempo. Entonces creo que mi temática siempre ha sido pues como lo del medio ambiente y pues se relaciona de alguna manera con lo que vimos hoy. Y pues no tenía así como claro cómo empezó el arte con lo de la conquista. Y claro, hay una diferencia bien grande ahí y es muy evidente. Entonces ha sido como muy nuevo, muy aclaratorio para mí. Gracias. Sí, nosotros tenemos pues la particularidad que, como les decía, Colombia no era virreinato realmente, entonces nunca tuvimos escuela San Fernando. ¿Sí? La escuela San Fernando pues era española, era donde se aprendía pues, la escuela de la realeza y tuvo en los virreinatos, entonces tuvo en Perú, tuvo en Venezuela, tuvo en Cuba, tuvo en México, pero aquí no. Entonces digamos que siempre fue una cosa, hemos sido siempre como medio empíricos. Entonces por eso dice, la escuela de arte se habla con un atraso de 100 años y pues de los que tienen ahí 2 han estudiado, ¿sí? O sea, claro, ha cambiado mucho. Yo no sé cómo esté ahora, pero cuando yo estaba en la universidad, yo tuve como 50 maestros distintos. Entonces eso es muy distinto a uno solamente con una persona o dos. Como vimos, pintores de la sabana pues terminan todos pintando similar, ¿sí? A excepción de Páramo, que por eso fue ahí como famoso. Pues después también el otro profesor después fue Pisano, quien hacía parte de esa parte de la escuela, que Pisano fue el que encargaron de crear, de traer grabados para enseñar arte aquí. Entonces el tipo se fue y trajo grabados, traer arte, ¿no? Pero pues cómo traen un Rembrandt, por ejemplo, cómo traen un Da Vinci, entonces se trajo réplicas, entonces trajo grabados y trajo réplicas de escultura. Entonces ahí en la Universidad Nacional, por ejemplo, en el León de Grave se ven algunas de esas piezas, ¿sí? de escultura griega y romana, pero son copias, pero copias de copias. O sea, de la escultura griega poco queda, entonces lo que han habido son copias romanas y de esas copias trajeron a Colombia, pero son copias directas, ¿sí? Y la mayoría de la colección Pisano pues ya se puede ver en el Museo de Arte de la Universidad Nacional. A veces las ponen porque tienen un departamento de conservación. Por ejemplo, ahí donde dice sería bueno, ya que abrieron presidencia, también abran la colección de arte que tienen metido entre el Congreso y el Palacio de Nariño, que sí tienen obras de arte de primer nivel, que las tienen en los corredores para que la vean los congresistas, que poco entienden de arte. ¿Listo? ¿Algo más? Maestro Alejandro, ¿está por ahí? Está como en una clase ahorita. Sí, ¿qué más? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. No, pues no sé si tengan alguna duda, inquietud. Es muy interesante. La idea es que ustedes sigan investigando más profundo, digamos, ese tema, los que vimos. Fueron 4 temas interesantísimos, eh, en la cual pues aborda lo que nos compete a nosotros del diplomado, la percepción del paisaje, pero también abordaba las escuelas o los movimientos y también parte, digamos, de la historia de nuestro país, cómo ingresó, digamos, en cierta forma el arte. También me hizo acordar de la justa libertadora del pintor o el dibujante que llevaba a Simón Bolívar para ilustrar todas las batallas y toda la justa libertadora, aunque eso ya fue mucho más acá, ¿no? Mm. Eh, Pero tenía el mismo sentido de Humboldt y los otros, o sea, conocer el territorio
para saber por dónde seguían los demás y eso. Exacto. No sé si tengan alguna pregunta, ya pues el maestro Libardo con esta cuarta intervención termina su presencia con nosotros. No sé si quieran decirle algo, si quieran comentar algo, necesiten algo más. No sé, pues, siempre los veo muy callados, no sé, como que... Entonces eso a mí me hace dudar mucho ese silencio. ¿Será que sí fue un tema de agrado? ¿Fue muy complejo? ¿O les pareció como aburridor? Que entran es a preguntarnos más por asistencia. Todo eso nos gusta que nos digan. Por otro ladito, pues el lunes nos vemos, el lunes hacemos otro encuentro ya práctico, a ver cómo van las cosas del ejercicio práctico. Es un ejercicio de percepción del paisaje, o más de percepción del paisaje, de percepción del color, digamos, de lo que nos rodea. Y es un ejercicio que hoy vimos, digamos, lo de ejemplo, unas ilustraciones ahí que tenían como textos encima del dibujo, sí, lo que son las de las primeras ilustraciones que creo que era el páramo. La parte cuando se consideraría el paisaje ilustrativo y, como decían ahí, itinerante, ¿sí? O sea, Exacto. que se movía, decían ellos, se movía. Entonces ahí ustedes tienen un ejercicio muy parecido, ¿no? De hacer como una ilustración de lo que quieren pintar, pero antes de pintarlo tienen que hacer como un mapeo de las tablas, o sea, escribir encima del boceto como la numeración de los colores, ¿no? Es como, o sea, lo vi y me acordé de ese ejercicio, pero eso lo hablamos pues ya el lunes. Bueno, no sé si tengan algo que más de decirnos, no sé, si no pues ya damos por terminado, si tienen dudas, inquietudes, pues también aprovechen que estamos acá. No, Hola a todos, profes, a los dos maestros, muchísimas gracias. Yo creo que para los que no somos, no tenemos como esa academia en la parte artística, sino ha sido más a través de los cursos y talleres que pues algunos tomados con ustedes, este espacio y toda esa explicación de cómo comienza la historia y cómo se va enseñando a través de arte las vivencias del momento, ¿no? Porque ahí el maestro nos contaba que a medida que como que iba avanzando el tiempo, también se iba acomodando el arte, el dibujo del paisaje a lo que se vivía en ese momento. Por ejemplo, lo que hablaba de cómo se volvió a retomar el paisaje verde con el proceso de paz, es cómo nos vamos adaptando, cómo se va adaptando el artista a lo que se va viviendo en la actualidad, no solamente de arte, sino de las vivencias económicas, culturales, políticas, que es como lo que nos mueve a todos, ¿no? Entonces yo sí les quiero dar las gracias porque para mí ha sido muy enriquecedor y de gran apoyo pues para el proceso que estoy llevando. Muchas gracias. Bueno, sí, pues eso son temas que pues siempre el maestro, bueno, anteriormente hicimos un ejercicio de cómo abordar esto porque es complejo, porque hay mucha información, hay bastante, entonces la escogencia de estos cuatro temas no fue tampoco tan fácil, siempre fue riguroso un poco, para mí, o sea, para él más que todo porque fue el que las armó. Entonces, pero hay muchos, o sea, esos cuatro temas que habló el maestro, realmente ahí se pueden profundizar un poco más, ustedes pueden ir indagando más de varias formas de lo que vimos aquí con lo de Humboldt. Si entramos a ver también lo del canal dice que Gauguin también estuvo aquí en Colombia, hace poco leí también una familiar directa de Gauguin que vivía en Bogotá y, y que pues Sí, él hizo porque paisaje. Gauguin, la mamá era peruana. Entonces hay mucho tema interesante que sin saberlo o sin que la historia a veces lo diga, pues el paisaje siempre ha estado inmerso en el arte, siempre, y aún se sigue viendo. Y Sí, porque Gauguin, pues Gauguin vivió en Perú como hasta los 5 años. sí,
Y de ahí pues se fue para España, lo llevaron para Francia, pero realmente es peruano. Y él estuvo, en un Él estuvo en artículo Panamá. trabajando, alcanzó a trabajar con el canal. Él estuvo en Panamá, pues sí, lo mismo que cuando Da Vinci, que los artistas eran ingenieros, arquitectos, entonces estuvo en esa función. Estuvo con otro pintor y pues que cuando les fue mal, pues eso dice el material que encontré, Francia tenía la política que si usted era francés y se encontraba una mala situación, usted se iba a cualquier embajada, lo embarcaban en un barco, ¿sí? Y para Francia de nuevo. Y Gauguin hizo eso muchas veces. Estaba mal, entonces ya, llévenme. Entonces se lo llevaban a Francia. Un historiador de arte, profe mío, era que realmente, pues Gauguin era bisexual, ¿no? Y el cuñado de él era uno de los ingenieros que estaba haciendo el canal de Panamá. Y lo pillaron pues, en cositas con otros niños. Y pues el cuñado por eso lo echó a la calle. Lo echó a Sí, la calle y pues ya tuvo el que ver cómo volvió a Francia. Ahí es donde el chisme pues se cae algo porque dicen que estuvo trabajando de cotero de cargabultos para conseguir para el pasaje para irse. Pero pues en la otra biografía que leí dice que el gobierno de Francia no era sino lléveme.